Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, desde Iquique, Chile. Ando de vacaciones en este lugar, pero no podía faltar la oportunidad de tener una buena conversación y en esta oportunidad con un invitado que es la primera vez que tenemos acá en el canal a alguien de este calibre, hay que estarlo diciendo de esta manera. Han pasado distintas personalidades del jailbreak, por ejemplo, influencers de YouTube, de Twitter, creadores de temas y ahora tenemos a un creador de Twix y más encima tengo el honor y el orgullo de decir que es alguien de mi país, de Chile. Así que, Diego, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, bien, ¿y tú? Bien, pues acá contentísimo, sorprendido, o sea, más que lo que de ser chileno, Diego, sé que tenéis 20 años, luego yo tengo 36. Imagínate, o sea, el talento, dónde vaya a llegar, yo estoy seguro que es muy lejos y me alegra saber que la comunidad del jailbreak en español está avanzando a este nivel. Ahora, ¿podrías presentarte un poco de qué tweet está hablando el profe? Ahí, cuéntanos cómo llegaste a todo esto. Bueno, yo soy de Chile igual. De hecho, soy de Concepción. No sé si conocen los que han venido aquí. Tengo 20 años y estoy estudiando ahora en la universidad. ¿Y estás estudiando algo ligado con la programación? Más o menos, ingeniería civil industrial. Ah, ya, ok. ¿Y esto de Pero la igual la computación? programación me ha gustado desde chico y desde chico siempre he estado programando, pero ahora recién me metí en el mundo para programar Twix. Y mira, bueno, uno usualmente ingresa a algún gestor de paquetes, Cydia, por ejemplo, y le da a instalar un tweak, pero detrás de la creación de todo lo que se necesita, ¿cómo aprendiste a hacerlo? ¿Buscaste algún tutorial, algún libro? ¿Alguien te orientó? ¿Reddit? ¿De dónde salió Eh, todo esto? sí, yo la otra vez me estoy buscando y encontré un post que yo puse hace 2 años donde me preguntaba cómo crear Twix. Y ¿Ya? no me respondieron mucho y en ese momento lo intenté un poco, pero no me fue muy bien y listo. Después ya se me olvidó y ahora este año quise intentar de nuevo y empecé a probar y me metí a grupos de Discord, en Reddit, igual ahora hay mucha más información y pude como buscar la información necesaria para empezar. Y este Tweak Visualizer, que es el que en este tiempo se está hablando bastante en las redes, están comentándolo, recomendándolo, y obviamente, o sea, el otro día yo hablaba contigo, te decía, Diego, apareció en Idol Load Blog. O sea, llegar a esa página fue como que, ¿what? ¿En serio? O sea, llegué hasta ese sitio, así que felicitaciones, Diego, por aquello. Esa idea, bueno, pero ¿cómo viene esto? ¿Eres un fanático de la música? ¿Te gusta estar escuchando? Dijiste, me gustaría tener ahí en la barra de estado. ¿Qué pasó? Yo estaba recién empezando a crear Twix, o sea, probando antes de lanzar uno, y solo era un GIF que se reproducía en la barra de estado al principio. Ya. Y yo estaba emocionado en mi primer Twix, igual se veía lindo, encontraba yo, lo publiqué, y una persona pone, es solo un GIF. Y yo como, oh. Entonces ahí dije, ya, voy a hacer una verdad. Y ahí me empecé a aprender hasta que logré Visualizer. Qué increíble. O sea, bueno, gente como esa, Diego, tú sabes que van a seguir apareciendo siempre, son necesarios en este ecosistema. Yo he aprendido ya a lidiar con ese tipo de comentarios. Algunas personas incluso se autodenominan haters, que opinan y a veces critican sin saber todo lo que hay detrás. Yo, por mi parte, toda mi admiración, toda la energía, la alegría que tú me ves desde la cocina donde estamos quedándonos hoy día acá con mi familia, es genuina. O sea, bacán, me parece genial que te hayas atrevido y hayas logrado todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Y he visto que has mostrado progreso en tu cuenta de Twitter, qué es lo que se viene, haciendo preguntas a la comunidad. Y eso tengo que decir que gusta bastante, que ayuda muchísimo. Así que a seguir dándole nomás con todo esto. Preguntas de rigor ahora, Diego. Bueno, 20 años, pues yo tengo, hay veces que yo he tenido invitados que le pregunto, ¿cuándo hiciste el primer jailbreak? Y me decían en iOS 4, o sea, 10 años atrás, o sea, cuando era Dieguito, 10 años. No creo que con 10 años estaba haciendo el jailbreak, pero a lo mejor sí, pues, quién O sea, sabe. pero igual mi papá tenía un iPhone y ahí yo ¿Ya? me acuerdo que igual hacía jailbreak. De hecho, una vez me lo mostró a mí, lo que instalé, me contaba. Y ahí fue la verdad cuando me empezó a interesar igual. ¿Irá a pasar eso con mi hijo, no? Papá, ¿por qué tenía el teléfono así? No, hijo, mira, te voy a Puede enseñar, ser. toma asiento. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste con un dispositivo? ¿Te acuerdas? ¿Cuál dispositivo y en cuál iOS? No sé, debe ser como iOS 6, quizás, o iOS Ya, 5. Igual fue ya. hace harto tiempo. ¿Y estuviste haciendo el jailbreak luego en iOS 7, 8, 9, 10 de ahí en adelante? Después seguí harto tiempo haciendo jailbreak y después, como en iOS 12, me cambié a Android. Ya. Y después estuve como hasta iOS 13 y ahí ya volví al iPhone y ahora sigo en jailbreak. ¿Y en qué iOS está ahí ahora? En 14.2. 14.2. ¿Y con qué dispositivo?
Tengo un iPhone 12 mini. Un 12 mini. Uy, la pregunta que quiere saber la gente. ¿Cuál jailbreak? ¿Taurin o Ancover? ¿Cuál estáis usando? Yo estoy usando Taurin. Taurin. Ándale, ¿pero qué Taurin estáis ocupando? ¿106? ¿104? No, 04. ¿Qué te pareció que hayan tenido que admitir a ese punto de podemos provocar put loops? O sea, a mí la verdad no me causó ningún problema y nunca he tenido ningún problema, así que, o sea, para mí no me afectó mucho. Igual ¿Ya? encuentro bien que lo hayan dicho y que lo hayan recomendado, porque hay gente que no sabe, pero a mí por lo menos yo no tuve ningún problema. Y tampoco nunca he tenido ningún problema con Taurin y me gusta que sea como más novedoso, que tenga código abierto, que eso Ujú. sí no lo tiene, o Bancomer. Por ejemplo, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué cosas ven en Taurin que te dicen voy a instalar este y no voy a instalar Ancover? A mí lo que me gusta harto de Taurin, o alguna diferencia clave que yo encuentro, es que todos los domingos te actualiza los CSH, SH automáticamente. Entonces, igual es una ventaja al final, es automático. También que se actualice la herramienta sola, sin tener que reiniciar ni nada, y eso igual es una ventaja. A mí, y el otro día estaba en un podcast, había otro chileno que se llama Amaro, y él decía que le gustaría que Taurin también tuviese esta opción de cambiarle la contraseña al root, el famoso Alpine, el Alpine, estarlo Ujú. modificando para que no puedan acceder de manera SSH de forma inalámbrica a tu dispositivo. Como que, como que están haciendo un jailbreak ahí que va adaptándose a la comunidad, trayendo finalmente novedades, cosas que uno quiere ver, pues no, está bien, o sea, no voy a negar que Ancover, estabilidad y que ocupan al abuelo, a Siria, pero igual pues, son tan talentosos que pueden añadir todas estas cosas que está haciendo Taurin y a lo mejor tienen mucho mejores ideas o lo implementan de otra manera. Por ejemplo, el jailbreak updater, no tener que estar entrando, no sé, pues, al CMD y estar colocando JB, update, enter, o sea, ahorrando de todo eso, podrían hacerlo quizás con un botón dentro de la aplicación de Ancover o el mismo Taurin podría ser. Pero van marcando ahí las novedades. Entonces, te aprovecho de hacer una pregunta que igual yo hacía la semana pasada con el podcast que grabé con Daniel, y era, ¿tú crees que le va a afectar esto a la reputación de Coolstar? O sea, como que en Ah, iOS 12 le costó. Quimera, Ancover despegó, iOS 13 ni hablar, como que dominó todo el tiempo Ancover, aunque Ancover se quedó dormido en 13.5, luego salió Odyssey hasta iOS 13.7, y ahora Ancover como que volvió a tomar su trono, por decirlo de una forma, en iOS 14, llegó un mes después Taurin, y empezó como a repuntar, mucha más gente empezó a intentarlo, yo mismo tuve una buena experiencia al punto que siempre lo recomendé, y lo sigo haciendo hasta la versión 1.04 obviamente, pero de lo que se venga ahora, cuando si es que llega a salir un jailbreak en 14.5, hasta 14.5.1 o hasta 14.6 y llega a salir Taurin, ¿crees que la gente va a tener un poco de temor al estar instalando la herramienta? o sea, en el caso de que serían los dos como al mismo tiempo, yo creo que la gente sería con el que ya tiene. Y si solo saliera Taurin, yo creo que mucha gente igual lo instalaría porque al final igual todos queremos subir de versión. Y Mm. si la gente lo prueba y Taurin dice que funciona, yo creo que la gente va a empezar a subir y a aprovechar. O sea, si sale primero es innegable. O sea, Claro, si los papeles se hubiesen invertido y hubiese sido Taurin en febrero y Ancover a mediados de abril, la historia habría sido totalmente distinta. En realidad, las novedades que trae, hay que estarlo admitiendo que son bastante buenas. A mí me llaman la atención muchísimo. Pero bueno, con todo esto de Ancover, que te pregunto, tú sabes que hace unos días atrás salió una actualización, la 6.2.0, que fue bien bullada. Yo incluso puse en mi Twitter, esta gente no sé cómo lo hace, o sea, Pon21, o mejor dicho, Pon2Own, me he equivocado todo este tiempo diciendo su nombre, el sí. Pon2Own, estuvo diciendo que se venía una nueva versión y ¡puf! Explotan los likes, los retweets de inmediato. La gente estaba emocionada, pensaba que había un jailbreak, por ejemplo, hasta 14.5.1, pero no, seguía siendo hasta 14.3. Y dentro del registro de cambios, el changelog estaba diciendo que era simplemente una mejora, optimización, esa típica frase, ¿cierto? Que incluso vemos a Claro, veces sí. en las aplicaciones del App Store, algo así simple, pero de ahí llamarle a 6.2.0, yo le habría puesto, dije en un video, a la 6.1.3, no le habría puesto tanto color, no sé qué tantas cosas obviamente hay detrás, y lo ignoro. A lo mejor como esa persona que te escribió un día y te dijo es solamente un GIF, ignorando todo lo que había detrás para tener que conseguir aquello, a lo mejor Pon2Own hizo muchas cosas con su equipo, pero algunas personas tienen la idea que todo esto es parte simplemente para estar mostrando su herramienta, la Unveil Security, esta aplicación
que te muestra varios detalles del hardware, incluso el sistema operativo de tu dispositivo, que era una forma simplemente de meter bulla para provocar quizá un efecto placebo en la gente de sentir de que hoy, ahora mi dispositivo anda mejor porque tengo la 6.2.0. ¿Qué crees tú? ¿En realidad era una actualización así importante, necesaria, porque hace 3 meses que no había una actualización? ¿O simplemente lo sacó para estar promocionando su aplicación? ¿Qué crees tú? O sea, yo no uso un cover, pero yo considero que igual fue lanzar la nueva versión para promocionar su aplicación. Porque igual en las mejoras o los cambios que hizo, solo pone como eh, arreglos de errores y algunos, nada más, o sea, no especifica nada. De Ujú, repente cuando hay, hasta en versiones, que con versiones chicas, por ejemplo, de 6.1 a 6.1.1, ya ponía mucho más cambios, muchas cosas que agregó y todo. Y además, cuando uno abre en cover, te muestra anuncios de la nueva aplicación. ujú. Entonces, yo considero que fue más que nada para promocionarse. Yo también siento que en parte también fue para promocionarlo, pero la pregunta viene a ser ahora, ¿está mal si yo soy tú sabes, desarrollar Twix, él desarrolla Jailbreak, desarrolló una aplicación y si quiero ocupar la posición en la cual yo me encuentro para que las personas de una u otra forma me apoyen, que era parte de lo que yo mencionaba en un video, o sea, cuesta $5, no es barato, hay aplicaciones que son gratuitas que hacen lo mismo o que cuestan la mitad y puedo conseguir más, pero ¿está mal haberlo hecho de esa manera? ¿Es como ilegal o injusto o aprovechador? Hay que pensar en todas las cosas que también nos ha entregado este hombre, o sea, es increíble, o sea, desde iOS 11 hasta la fecha, logrando, por ejemplo, tú estabas ocupando ahora Taurín, y antes de Taurín fue un mes completo en el cual teníamos Ancover funcionando en iOS 14, entonces, ¿qué crees tú? ¿Que es correcto o incorrecto? ¿O lo hubiese hecho de otra manera? O sea, yo no encuentro que esté mal, porque igual al final, como dices tú, que siempre desde iOS 11 me parece que ha estado sacando Ancover y ha Ujú, funcionado generalmente bien, pero quizás la manera en que lo hizo no está tan bien. O sea, yo encuentro que al final hay que seguir siendo honesto con tu trabajo. Yo hubiera puesto que una versión chica y quizás hasta si uno necesita dinero o algo así, como él tiene ya tanto apoyo y tanto lo respetan igual. ujú. Si le hubiera pedido ayuda, también yo creo que a mucha gente le podría haber donado. Mira, yo creo que tú sabes lo que es la forma y el fondo, ¿cierto? Cuando uno quiere presentar Claro, sí, algo, yo creo que en el fondo está bien, quizás la forma fue lo que le chocó a algunas personas claro. y de que tiene el apoyo de muchas personas lo hace. De hecho, creo que ese sin duda es el jailbreak más popular. Es lo que yo le llamo en términos matemáticos, tú que sabes de matemática también por lo que estás estudiando, es la moda, ¿cierto? Es el dato que tiene la mayor frecuencia. Claro, Hoy día en cover claro. es el que más se repite, el más popular entre las personas y tantas personas que lo defienden. Y el mismo tema de las donaciones que tú hablas, o sea, cuántas personas se han dedicado a estarlo realizando, que es una buena forma de estar apoyando. Y yo creo que una buena forma de apoyar es la aplicación. Me hubiese dolido más, fíjate, si la aplicación desde el App Store se hubiese conseguido con una suscripción mensual. Ay, ahí me hubiese Ah, dolido un claro, sí, poco. De hecho, yo la tuve que pagar para poder estar haciendo el revisado, pero igual sí. fue, ¿sabéis qué, Pontuón? Gracias, loco. ¿Sabéis que en iOS 12, bueno, en iOS 11 yo ocupé Electra. En iOS 12 recién empecé con Uncover, te pasaste. En iOS 13 me hiciste feliz, me permitiste hacer un montón de videos, obviamente, y difundir esto a más personas. Ya no iOS 14 ni hablar. Así que, shut up and take my money. Ahí lo tienes, son $5 y espero que también pueda servir de apoyo, que otras personas lo puedan estar realizando. Entonces, Sí. vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Por ahora es una aplicación que creo que va a valer la pena dependiendo de lo que necesite uno como usuario. Pero de que se haya atrevido a hacer algo así, qué bueno. Algunos me preguntaban si a lo mejor dentro de la aplicación hay un jailbreak oculto. ¿Te imaginas ahí metido algo así dentro del App Store? ¿Tú crees que Mm, se puede colar algo así? no, no creo. O sea, pero al final igual uno nunca sabe. Bueno, siempre dicen que el equipo de revisión de aplicaciones de App Store, que es tan minucioso, que revisa las aplicaciones, pero hay varias que se han filtrado por ahí. Obviamente, Pon2Home no se pudo presentar de esa manera, yo creo, delante de Apple. O sea, él es reconocido. O sea, es el que nos, si bien él que nos ayuda a que cuando lanza, no sé, pues un Zero Day, como lo lanzó en 13.5, que Apple no tenía idea de dónde venía ese error, le estuvo ayudando, pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esta aplicación con este jailbreak. Sin duda la gente lo está esperando y lo espera sobre todo para hasta iOS 14.6, hace unos días salió 14.7, siempre hemos dicho que nosotros nadamos en contra de la corriente, ¿cierto? O sea que no tengo que estar actualizando el dispositivo a la última versión. Y bueno, finalmente Apple libera el contenido de seguridad, que es ese reporte donde Apple nos muestra todas las cosas que estuvo parcheando. Entonces de inmediato empiezan a surgir
inquietudes. Tengo que ilusionarme, la gente empieza a preguntar de inmediato. Subo a 14.6, hay gente que está en 14.4, pues Diego, está esperando caleta de tiempo, entonces eh, se empiezan a desesperar. Hay 14.4 salió en enero, imagínate, ya estamos a puertas de Sí, agosto, no, sí, y sí. la espera es, pero terrible, o sea, yo me imagino, ya, algunos, yo voy a actualizar, o algunos me dicen me voy a cambiar a Android, pero ¿qué crees tú? ¿Hay que ilusionarse con un JPEG en 14.6? ¿Vale la pena o Sí, simplemente qué hacer? ¿Qué le recomiendas tú a la gente? yo creo que ahora con esto de que sacaron de la seguridad, yo creo que ahora se viene ya un jailbreak para 14.6, porque hay varias vulnerabilidades que están puestas y yo guardaría SHSH para Ujú, 14.6, que todavía se puede, y quedarme en la versión que estoy ahora por si acaso. Si total, después, ujú. si es que sale para 14.6, actualizar. Excelente, lo has dicho, lo resumiste. Hay veces que a mí me cuesta decir cosas tan importantes en poco tiempo. Por lo general siempre me demoro, pero estuvo súper bien. O sea, quedarse en la versión que se encuentra cada uno. Yo también soy consciente de que vamos a tener un jailbreak en 14.6. La fecha obviamente es la más complicada, porque dependemos de que si bien, y por lo menos ya tenemos la confirmación de que hay vulnerabilidades que permiten estarlo realizando. A mí me llamó la atención Linus Hens, que fue el desarrollador que hay que decir que se lució. O sea, fue el que se robó el contenido de seguridad, fue el que, porque reportó un montón de vulnerabilidades que permiten estar haciendo pack bypass a la parte del Amphit, ahí, pero muchísimos sectores que si él llegase a liberar todo esto, podríamos estar teniendo de seguro allí un jailbreak, pero el tema de estarse ilusionando, hay que tener calma nada más. Ya que tú das este ejemplo de los SHSH y luego estar subiendo, ¿alguna vez los has utilizado? ¿O Future Restore, todo eso? Sí, no, sí, sí lo he utilizado, porque siempre es mejor quedarse atrás y no, ningún problema. De todas formas, o sea, es tan simple como estar arrastrando los archivos y se acabó, se presiona un enter y el resto se hace solo. Entonces, por eso no hay prisa de estar subiendo. Hay gente que cada cierto tiempo va preguntando cuándo voy a tener el jailbreak y es una historia que se repite. O sea, si tú llevas desde iOS 6 te habrás dado cuenta de que la temporada es así. Esta temporada es súper vaga, es fría, no hay tantas novedades concretas en sí. Una que otra liberación y esperemos tener un jailbreak lo antes posible, porque se nos viene iOS 15. Y con esto de iOS 15, te quiero preguntar, mejor dicho, ¿qué te parece? O sea, ¿conviene tener un jailbreak a estas alturas? ¿O mejor esperarnos para Pues, un jailbreak en iOS 15? yo considero que el jailbreak sigue valiendo la pena. Al final, las ventajas que tiene el jailbreak yo creo que son mayores. Al final, igual muchas cosas de las que uno podría tener en iOS 15, uno ya las puede tener en iOS 14. Ajá. Y no sé, de repente las ventajas como más grandes que uno ve es FaceTime, que ahora funciona en grupo, que además uno puede compartir pantalla. Ujú. Eso ya se puede hacer y mucha gente ya lo hace con otras plataformas como Discord, Skype, Zoom. Y yo no creo que la verdad la gente por esa novedad se vaya a cambiar a otra plataforma. Lo mismo como otro cambio igual grande podría ser Safari, pero igual no es tanto y también se podría lograr con Jailbreak, yo creo. De hecho, ya han habido pequeños tweaks que empiezan a modificar Safari. Ujú. Mira, yo lo que más me gustaría es el tema este de la privacidad, que si bien la privacidad de las aplicaciones, toda esta bulla que se hizo por Ah, Facebook, sí. pero eso se consigue en 14.5, que si bien lo podría estar Mm. obteniendo con CheckRain, algunas personas querían por los AirTags también 14.5, los nuevos dispositivos que va sacando Apple que te obligan a tener las últimas versiones de iOS. Yo creo que por ahí va la cosa, pero si me preguntan a mí, Diego, yo, por ejemplo, yo no ocupo widgets. Mi pantalla de inicio son simplemente los iconos con un tema, le saco los nombres de las aplicaciones y ahí está. Yo todavía me siento en iOS 13, no siento realmente qué cambios realmente voy a estar teniendo y qué bueno que ese comentario venga de alguien como tú, con la experiencia que estás ganado en el jailbreak, yo creo que cobra bastante peso. Porque si pensamos, no, mejor un jailbreak para iOS 15, es tan liviano decir aquello, y a veces suena como una, no sé si llamarlo una rabieta, pero por despecho, nada, mejor iOS 15. Pero hay que pensar de que para iOS 15 no va a salir un jailbreak en 15.0. Hay que esperar que sea liberado iOS 15. Van a empezar todas las investigaciones de iOS 15 en septiembre, en octubre, en noviembre nos vamos a estar enterando de algo. En diciembre recién vamos a tener un 15.1, 15.2 o un 15.3 en enero y hay que esperar los 3 meses que
tienen que esperarse para que se libere la vulnerabilidad y estaríamos volviendo a febrero del otro año. Por eso mismo, bueno, hay que cuidar el jailbreak. Pues imagínate tú en tu iPhone 12 mini, tenés que estarlo perdiendo el 14.2. Te morís, pues te volvís loco. O sea, ¿cuánto tiempo más vas a estar esperando? Sí. Pero la idea es quedarse siempre con un jailbreak. Ahora, si tuviésemos una bolita de cristal, así como para adivinar el futuro, la gente siempre me pregunta, Diego, por las fechas. Tan difícil decir fechas porque a veces que uno da una fecha y si se equivoca te cuelgan porque te equivocaste. Y obviamente yo no desarrollo herramientas, tú tampoco. Espero que algún día lo hagas, creo que podrías conseguirlo. Sería bacán tener un jailbreak desde Chile. Pero si tuvieses que darle una fecha a las personas, o sea, ¿cuándo podríamos tener un jailbreak para iOS 14.6, .5, .4, las versiones que faltan ahora? ¿Cuándo les dirías tú? Igual es complicado, pero yo creo que quizá de 1 a 2 meses más podría ser. Antes de iOS 15 entonces. Sí, yo creo que sí. Ya, suena lindo esa fecha, ¿eh? Por decirlo así. Antes de iOS 15, que tendría que salir como a mediados de septiembre, ¿no? Con el nuevo Mm, iPhone, ahí sí, lo con un nuevo muestran. iPhone. Entonces eso significa que si ya pasamos los mediados de julio, estar esperando ese mes, a máximo 2 meses. Yo pienso que estamos en el trimestre donde algo podría ocurrir, que es junio, julio, agosto. Entonces yo me la estoy jugando con este mes. Bueno, ya se fue junio, ya se está yendo julio, se va a ir agosto. Y si se va, te equivocaste, pero es que son predicciones que uno simplemente hace. Hay veces que uno acierta, se equivoca, es como un juego de azar. Así es la vida. Lo que son las probabilidades no son eventos todos seguros. Entonces, ya que es improbable algo, entonces uno no necesariamente tiene que estar ahí achuntándole a la fecha, pero vamos a ver qué está ocurriendo con todo aquello. Dicen que cuando la conversación está bien buena, pasa volando el tiempo y así que ha ocurrido. Diego, yo te quiero agradecer un montón. De verdad, para mí es todo un honor poder tener a un creador de Twix y de Chile y que tiene 20 años, lo que sea, tiene un futuro por delante que te deseo lo mejor dentro de esta comunidad. Sabes que cuentas con todo mi apoyo para lo que necesites y espero que la gente que está viendo este video también lo pueda estar realizando de esa manera. ¿Hay algunas cosas que quieras mencionar antes de despedirte? O sea, quiero dar las gracias por haberme invitado y ayudarme igual, ahora que estoy recién empezando a ir a Twitch. Y eso más que nada. Muchas gracias. Wow, o sea, es increíble, lo que de verdad, bueno, yo me siento honrado. Genial, genial que haya podido estar acá. Te deseo lo mejor de ahora en adelante. Y ya saben que todas las redes de Diego van a estar ahí en la descripción. Han estado viendo su usuario de Twitter durante toda esta transmisión ahí en pantalla. Así que recuerden seguirle, apoyar todo lo que son a los creadores de Twix. Hay mucho trabajo detrás. No te pregunté, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacerlo? O sea, en lanzarlo y decirle, pum, ahí está. Un Eh, aproximado. ¿Cuántas Como horas? 3 semanas más o menos. Ah, no, yo hablé de horas. Perdóname, he sido un falto de respeto. Yo hablé de, y la gente mira cómo es, loco. Y cuando te piratean el tweet, Sí, ah, fue. nada que ver. Así que, por favor, gente, miren, me acabo de equivocar, yo dije horas, ¿cuántas horas? Fueron 3 semanas. Yo diría ya un mes haciéndolo y se vienen más actualizaciones, más mejoras y lo que me gusta es que cuando uno empieza a recibir el apoyo, que yo creo que ya lo estás sintiendo, me pasó a mí en los inicios del canal, que empieza uno a ver subir cómo los números van subiendo, los comentarios van llegando y uno dice, ya, ¿con qué lo sorprendo ahora? A ver, ¿qué puedo traer? Tu cabeza como que se empieza a estrujar y tu tiempo empieza como a enfocarse en eso nada más y dice, Sí. ¿cómo lo voy a sorprender el día de mañana? O después de Visualizer 2.0 o qué otro tweet va a estar apareciendo. Así que es genial poder contar con alguien como tú en la comunidad. Así que nos vamos despidiendo. Ustedes ya saben que todos los días hay video en este canal. Atentos nada más ahí, activen la campanita con este canal y también con las publicaciones que hace Diego en su cuenta de Twitter. Y se despide don Diego desde, bueno, él es de Concepción, ahora anda afuera y yo acá en Iquique. Se despide el profe Juan Antonio. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao. Loco, me enredé con la despedida, no sabía qué estar diciendo otra vez. No podía decir Ah, eso como siempre la hago. sí, sí, pero bueno.